Gustavo, el tema de, y ya buscando como empezar a que veamos más ya el próximo proceso electoral, si realmente qué tipo de influencias se puede tener en las próximas elecciones, el tema de las contrataciones, el tema de favorecimiento de funcionarios públicos, relaciones con la ilegalidad para favorecer determinados candidatos, los permisos de lo que estuvimos hablando con Néstor, el permiso para poder moverse en Arauca lo tienen que pedir todos los candidatos para moverse en el Catatumbo. ¿Cómo ves ese proceso electoral en términos del impacto que puedan tener los diferentes grupos armados ilegales en los diferentes territorios del país? Bueno, es una buena pregunta porque creo que ejemplos a nivel local sí hay, es decir, que puedan ¿Cuánto financiar a un tiempo falta? concejal, a un ¿Cuánto tiempo? alcalde, y en municipios no muy grandes, eso sí creo que hay bastante registro. Y eso lo muestra incluso la violencia contra líderes sociales, porque la mayoría de ellos son líderes sociales de un impacto relativamente micro. Pero lo que no es claro es que tenga un impacto ya a niveles de elecciones más grandes. Es decir, que puedan poner un gobernador, por ejemplo. Eso no es tan claro. Creo que lo último que vimos fue lo de La Guajira, en el caso de los grupos armados de La Guajira, a la incidencia de un gobernador, pero al día de hoy eso ya pareciera ser más complicado. Mucho menos un senador, por ejemplo. O sea, que estos grupos sean capaces de reunir los votos suficientes para apoyar a un senador y que este senador establezca algunos compromisos muy cercanos con ellos, tampoco se ve muy claro. Entonces, veo, es decir, sí es preocupante que esto siga ocurriendo, pero veo un gran avance, porque cuando estábamos en los tiempos de la parapolítica, lo que vimos es en determinado momento, no solo era que había acuerdos entre paramilitares y políticos, sino que en determinadas circunstancias los políticos estaban sometidos en la naturaleza de estos acuerdos. Hoy eso no es claro, o sea, hoy no pareciera o no hay noticias de que los grupos armados sean grandes electores a nivel nacional. ¿Y No alguna parece. influencia, Gustavo? No sé si ves algún tipo de riesgos en materia de posibilidad de participación, proselitismo electoral, presión a los candidatos en los 167 municipios de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Acordémonos que son líderes sociales, no pueden pertenecer a organizaciones políticas, líderes que vienen de organizaciones de mujeres, organizaciones afroétnicas, de víctimas que se presentan y tienen precisamente que hacer en estos 167 municipios que han sido los más golpeados por la violencia, proselitismo electoral en la zona rural. Sí, eso, a ese nivel sí hay, sí, creo que, es decir, están los asesinatos de líderes sociales, los asesinatos también de líderes políticos, y uno supondría también por la vulnerabilidad de estos municipios, es decir, son municipios donde la sociedad civil no dispone de suficientes recursos como para defenderse de las rentas criminales, y tampoco, para defenderse no, para competir con las rentas criminales. Y también se encuentra que la protección física es mucho menor frente a la amenaza ya militar que suponen estos grupos. Y esto lo hay, es decir, no es de extrañarse que a nivel local sí podemos hablar de una incidencia electoral, pero repito, es decir, o sea, lo que no siento es que todavía eso vaya a deportarlo como en épocas pasadas, porque es que en Colombia tuvimos incidencia en la política en Proceso 8000 y en Parapolítica, que eso tuvo incidencia, al menos en una ocasión en las elecciones presidenciales y también en la forma que iba a tomar el propio legislativo, el Congreso en Colombia. Entonces, el nivel que se alcanzó fue muy grande. Pero al día de hoy, la pregunta que uno se haría, bueno, ¿serán capaces de elegir a alcaldes de municipios relativamente grandes? Por decir algo, un municipio de 100.000 habitantes o no les alcanza para eso, o simplemente lo que pasará, y algo que seguramente estará pasando, es que algún candidato a una gobernación o al Congreso vaya y negocie con intermediarios políticos con negociaciones con estos grupos, que eso puede estar pasando. Entonces, lo que siento es que todavía nos faltaría mucho categorizar
y calibrar bien el alcance de este tipo de poder y cómo eso se traduce ya en la práctica en resultados democráticos, es decir, qué tipo de elecciones van a afectar, qué tipo de decisiones políticas afectan también, quiénes son susceptibles de la violencia, quién no, y hasta qué punto los recursos de estos grupos son incidentes o no.